Hoy es 8 de octubre de 2024, martes, inteligencia artificial. Vamos con negocios. Esta semana OpenAI ha cerrado finalmente la ronda de financiación que llevaba anunciando ya varias semanas. Ha conseguido 6.600 millones de dólares con una valoración, es decir, con esta ronda la valoración de la compañía sube hasta 157.000 millones de dólares. Como referencia, a principios de este año, a principios de 2024, la valoración era de 86.000 millones de dólares. O sea que prácticamente ha duplicado la valoración en unas cantidades, además, en las que duplicar es complicado. Esto no es pasar de valer $1 millón a valer 2, pues prácticamente, como digo, ha duplicado la valoración en 9 meses escasos. Entre los principales inversores, pues los que también sonaban, pues básicamente Nvidia, que en esto, además de inversor, es cliente, Microsoft, que ya tenía un acuerdo no solamente nuevamente de inversión, sino también de consumo de productos, etcétera, y SoftBank, que SoftBank no sé de dónde saca el dinero, pero está en todas. Seguimos viendo la tendencia a especializar la inteligencia artificial. Esto en algún momento ya he comentado que creo que es el camino natural, no solamente de la inteligencia artificial, sino de cualquier tecnología. Una vez que sientas las bases generales, el siguiente paso es empezar a usar esa tecnología con objetivos concretos. En este caso, la noticia de esta semana es que una empresa que se llama Numa, N-U-M-A, ha conseguido 32 millones de dólares en una serie B de financiación. Y esta empresa de Numa lo que hace es ofrecer un software de atención al cliente, de Customer Service, enfocado específicamente para el sector de concesionarios de coches. Y de hecho ya tienen acuerdos con Nissan, con Jeep, con Toyota, con Chevrolet y con Kia en Estados Unidos. Este software que ellos venden lo que hace es gestiona todo el proceso de llamadas de los concesionarios. Primero detecta el motivo de la llamada, la intención del cliente. En el caso de que la llamada sea simplemente una duda, un comentario, lo registra. Y en el caso de que haya que pasarlo con un agente humano, lo pasa. Si el cliente lo que quiere es una cita para ir a probar un coche o a ver coches, gestiona también la gestión de citas directamente, sin necesidad de intervención humana. Así que, como digo, un movimiento más en esa tendencia de especializar la herramienta genérica. Yo creo que mucho antes de que veamos esa superinteligencia artificial, que igual llega, igual no llega, lo que sí que veremos es una nueva industria de herramientas basadas en la inteligencia artificial generativa que estamos empezando a ver ahora, especializadas en sectores, en tareas, en funciones dentro de las empresas. Y precisamente hablando del uso de inteligencia artificial en las empresas, esta semana he leído un artículo en el que juntaban varios estudios, varias encuestas que se han hecho dentro de las empresas sobre el uso de inteligencia artificial y reflexionaba un poco sobre un desacuerdo que hay en esos números, porque si tú miras las respuestas de los empleados, pues así en general, digamos que alrededor del 50% de la gente que trabaja específicamente en funciones en las que la inteligencia artificial ya está muy presente, como pueden ser marketing, programación, los departamentos legales de las empresas. Si tú preguntas a los empleados de esos departamentos, así en número gordo, el 50% más o menos de ellos reconocen que usan inteligencia artificial en el trabajo y además reconocen que al usarla son más productivos, o sea que hacen más trabajo en las mismas horas. Sin embargo, cuando miras los números de los directivos, de los dueños, de los grandes gestores de las empresas sobre si en su empresa se usa inteligencia artificial, la inmensísima mayoría te dice que no. Te dice que lo están pensando, te dice que lo están mirando, que en realidad ni lo están pensando ni lo están mirando, pero ahora mismo el mercado espera que digas eso y por lo tanto todos los gestores lo dicen. Pero la inmensa mayoría de ellos, digamos también número gordo, el 90% de ellos dicen que en su empresa no se está usando todavía inteligencia artificial. Y la reflexión venía justamente sobre esta contradicción en los números. Los empleados dicen que usan inteligencia artificial, los directivos dicen que en su empresa no se usa inteligencia artificial. ¿Por qué? Pues el artículo proponía algunas, yo propongo algunas más, algunas de las razones por las que podría estar pasando esto. Para empezar, digamos, el paraguas general es que no hay ningún incentivo. Si tú eres un empleado de una empresa, estás utilizando inteligencia artificial por tu cuenta, con tu usuario, tu contraseña de OpenAI, de Anthropic, de quien sea, estás usando Copilot, no tienes ningún incentivo para decir que lo estás usando y a lo mejor tienes problemas si lo dices.
fin, todos los que hemos estado en empresas grandes sobre todo, pero supongo que en las pequeñas también habrá ahora mismo un cierto pánico. En una gran empresa, cualquier cambio se mira con desconfianza, en especial por los departamentos de recursos humanos, que suelen tener personas, vamos a decir, no de las más competentes, no como personas en sí, sino en la función de la empresa. De un director de recursos humanos, pues habrá mucho de negociar convenios colectivos o de legislación laboral, pero no sabe mucho de lo que se hace en la empresa. Y ya no te digo de si lo que se hace en la empresa se podría hacer mejor o peor con inteligencia artificial. Entonces tú ante la duda te callas, porque, como digo, no tienes ningún incentivo, lo más normal es que no te pase nada bueno por reconocer que estás usando inteligencia artificial y a lo mejor te pasa algo malo. ¿Qué tipo de cosas malas te pueden pasar? Pues la primera, como digo, que te castiguen, que apelando a estos principios generales que hay en todas las empresas, la privacidad, la responsabilidad, el peligro abstracto de que la inteligencia artificial tome conciencia y se haga con el control de la empresa, cosas de estas. Pero bueno, todos hemos escuchado auténticas tonterías dichas por gente que no sabe de lo que está hablando para impedirte que intentes hacer cosas nuevas en la empresa. Así que el primer riesgo que corres es que te castiguen. Que si hay cualquier problema, por supuesto, si tú dices hoy que estás utilizando inteligencia artificial y en la próxima semana hay cualquier tipo de problema en los sistemas de la empresa, por ejemplo, te hace un ransomware o se cae una de las redes, se pierde la conexión con los puntos de venta, eso por supuesto va a ser culpa tuya que estabas usando inteligencia artificial. Da igual, el director de sistemas ya tiene un chivo expiatorio para quitarse de encima el problema de por qué ha pasado esto que ha pasado justo después de que este tío dijera que usaba inteligencia artificial. Por otro lado, otro riesgo que corres es que te encarguen más trabajo. O sea, si tú mismo estás reconociendo que puedes hacer más trabajo en el mismo tiempo, pues toma más trabajo ya, no solamente del tuyo, sino de otro trabajo que quedaba sin hacer, hazlo tú, dile a ChatGPT que te lo haga, porque en realidad no te estamos dando trabajo a ti, se lo estamos dando a ChatGPT. Otra opción es que te consideren un poquito tramposo, ¿no? Es, hombre, yo te había encargado el proyecto a ti y ahora me dices que el proyecto te lo ha hecho Claude o te lo ha hecho Copilot. Vamos a ver, Gutiérrez, yo esperaba que fueras tú el que se encargara de este proyecto personalmente y no una fría máquina. Así que en general yo sí que creo que me encajan esos números, ¿no? De los que este artículo se sorprendió un poco. Yo, en fin, me apostaría que algo de esto está pasando. La percepción diferente sobre el cambio que suelen tener la alta dirección y los empleados de a pie. Y lo digo después de haber sido empleado de a pie y después de haber sido alta dirección. Y el ambiente en la alta dirección es ese ambiente de desconfianza ante cualquier cambio nuevo que no se controle desde arriba. Con lo cual, yo creo que lo que indica este artículo es que ya está llegando, probablemente ya haya llegado, pero desde luego si no ha sido hace un año, ya estamos claramente en el momento en el que yo creo que las empresas deberían empezar a darle una pensada a esto de la inteligencia artificial. No necesariamente para implantarlo o para no implantarlo, pero una pensada en el sentido de hay que empezar a pensar qué hacemos con la inteligencia artificial. ¿La incorporamos? ¿No la incorporamos? ¿Dejamos que nuestros empleados la usen a título individual? ¿Los animamos a que la usen y nos lo digan y nos sirve un poco de prueba interna? ¿Lo prohibimos? ¿Bloqueamos en el firewall, en la salida a Internet, todos los dominios, como se hizo en su día con las redes sociales, tal? No sé, lo que sea, pero yo creo que estos números indican que la inteligencia artificial ya tiene una presencia lo suficientemente significativa. Como digo, en departamentos como marketing, programación, legal, vamos a verlo cada vez más. Quizá en Europa no estemos en ese 50% de Estados Unidos, pero si estamos en un 20, en un 30%, es más que suficiente para que la empresa tenga una posición sobre la inteligencia artificial y que esa posición sea pública, que los empleados sepan si pueden usarla, si no pueden usarla, cuáles son las condiciones para usarla, si incluso, como decía antes, se les anima a usarla y a compartir los resultados, lo que sea. Lo que no puede ser es hacer como que esto no existe. Esto cada vez se parece más, el momento en el que estamos en inteligencia artificial, cada vez me recuerda más a los años 90, cuando se empezaba a hablar de Internet. Y la gente que no usaba Internet, que oía así de vez en cuando una noticia en el telediario o el periódico, no sé dónde, si sabía que tú usabas Internet, te preguntaba, ¿esto de Internet qué es y para qué sirve? Claro, al principio nadie sabía muy bien para qué iba a servir Internet. Cuando Internet era básicamente páginas web con texto y hiperenlaces,
y a lo mejor en cada página de texto había como mucho una foto, porque la foto tardaba 5 minutos en descargarse. Claro, nadie se podía imaginar que Internet iba a servir para operar con el banco, para hacer las reservas de las vacaciones, para ver vídeos, para hacer videoconferencias y no ir a trabajar. Claro, en aquel momento nadie se imaginaba eso. Salvo si conocías el principio general, que es todo es susceptible, ya se sabía entonces, de digitalizarse, de discretizarse, de traducirse a bits. El texto, el sonido, las imágenes, los vídeos, todo se puede descomponer en bits. Internet lo único que es un sistema, una tecnología que permite transmitir bits entre dos puntos cualesquiera del planeta. Claro, si ves la película así, entonces empiezas a entender que Internet, como ha pasado, puede cambiarlo todo, porque todo puede convertirse en bits e Internet te da la herramienta para transmitir esos bits de cualquier sitio a cualquier sitio. Pues con la inteligencia artificial yo creo que estamos en un punto parecido. Ahora mismo, tal como estamos, nadie sabe muy bien para qué va a servir la inteligencia artificial, pero si entiendes el principio del Next Token Prediction y entiendes que prácticamente toda la realidad es susceptible de ser modelizada como un Next Token Prediction, pues entonces empiezas a ver que con el tiempo prácticamente todo podrá estar afectado por la inteligencia artificial en mayor o menor medida. Y para terminar con la pata de negocios, una de robótica, que hacía mucho tiempo que no veía ninguna interesante, veía mucho Me Too, mucho grupito de tecnólogos que hacen un robot, hacen un vídeo en YouTube y dicen vamos a revolucionar el mundo. Pero esta vez los de Agility, que ya he hablado de ellos en alguna ocasión, Agility Robotics, ha anunciado que esta semana va a producir su primer robot en su fábrica, en su nueva fábrica, que creo que han hecho en Ohio. No me hagáis mucho caso, no sé si era Ohio o Oregón. Ahora empiezo a dudar y no tengo ganas de buscarlo. Esta nueva fábrica, a la que han llamado RoboFab, de Robo Fabrication, vete tú a saber, tiene una capacidad prevista cuando esté, digamos, ya terminada y rodada, de 10.000 robots al año. E incluye dentro de la fábrica una sección a la que llaman hospital de robots, porque lógicamente asumen que los robots, como los humanos, pues tendrán de vez en cuando algún accidente en el trabajo, les darán un golpe, algún humano quizá envidioso los tire desde la azotea al suelo, lo que sea. Pero además de la planta de fabricación de robots nuevos, dentro de la fábrica se incluye una unidad para reparar, para curar a los robots que vengan con lesiones del trabajo. Agility, os recuerdo que ya tiene robots funcionando. Lo que pasa es que hasta ahora no eran robots fabricados en una gran factoría, eran robots hechos en laboratorio, ensamblados poco menos que a mano. Como digo, tiene robots de esos funcionando en almacenes de Spanx y de Amazon en Estados Unidos. Así que en este caso no estamos hablando de 4 tipos que han hecho un robot, lo han pegado con cinta americana y han subido el vídeo a YouTube. Estamos hablando de una cosita un poco más seria. Vamos con noticias de desarrollo. Primer bloque, como siempre, nuevos modelos, nuevas versiones. Esta semana ha habido 2 modelos que me han llamado la atención a mí y a más gente porque realmente, sobre todo este primero, es espectacular. Es el nuevo modelo de generación de vídeo de Meta, al que han llamado Movie Gen, muy descriptivo, de generación de vídeo, generación de películas, pues Movie Gen. Es un modelo de texto en general a imagen, pero lo interesante es la parte de texto a vídeo, porque es espectacular. Es lo que iba a ser Sora. ¿Os acordáis de Sora, que lo anunció OpenAI hace meses ya? Y como todo lo de OpenAI lo anuncian, luego no llega, luego se retrasa, luego cuando finalmente llega no es exactamente como era en la demo. Bueno, OpenAI se está convirtiendo en el nuevo Tesla. Yo más bien diría que en el nuevo Apple de los últimos 10 años. Apple lleva 10 años en los que no hace nada nuevo, no hace más que anunciar cosas que se supone que van a ser revolucionarias, luego cuando las ves, cuando finalmente las sacan, no son revolucionarias, son cosas o que ya existían, o que ya se estaban haciendo en Android, o que son pequeños ajustes de cosas que ya tenían. Bueno, pues OpenAI lleva ese mismo camino, una máquina de PR, una máquina de relaciones públicas, de publicity, con cada vez menos chicha detrás. Entendedme, no estoy diciendo que OpenAI no haya hecho nada. OpenAI es, yo creo que quien nos ha metido en todo este jardín, igual que en su día Apple fue quien nos metió en el nuevo mundo que abrieron los smartphones. El iPhone fue una revolución y el iPhone probablemente durante sus 5 o 6 primeras generaciones fue una revolución después de otra. Pero a partir de ahí, claro, llega un momento en el que hay lo que hay. Y a OpenAI le está pasando un poco lo mismo. Bueno, pues como digo, Meta, con este Movie Gen que ya ha presentado, que ya está ahí
el paper de presentación, ya ha hecho vídeos de ejemplo y tal, pues es ese mismo efecto, el mismo efecto que por lo menos yo tuve cuando vi Sora, que es, madre mía, esto es alucinante. Los vídeos tienen un realismo brutal. En este caso, además, pueden tener efectos de audio sincronizados. O sea, si no sé, sale alguien tirando una piedra a un río, cuando la piedra cae, el ruido hace el sonido del splash de la piedra cayendo. Si un perro ladra, sale el ladrido sincronizado con el momento en el que el perro mueve la boca. Es espectacular. No solamente permite generar el vídeo, sino que además mediante instrucciones de texto te permite editarlo, modificarlo. Te permite también, por ejemplo, a partir de una foto hacer un vídeo completo. Esto abre un universo que no me quiero ni imaginar con los deepfakes, pero bueno, como todo, tendrá usos buenos y usos malos. Y el otro modelo que me ha llamado la atención esta semana es el primer modelo que he presentado de NVIDIA. Claro, una cuestión de tiempo que NVIDIA, que es el que tiene el hardware, uno de los poquísimos que tiene el hardware, pensará, hombre, ya que tengo el balón y el campo, voy a aprender yo a jugar a fútbol, en vez de estarme pagando o estar perdiéndome en la parte del pastel de los futbolistas. Bueno, pues ha liberado esta semana una familia de modelos multimodales a los que ha llamado NVLM, supongo que NV de NVIDIA y LM de Language Models. El flagship de la familia es el modelo al que han llamado NVLM-D de Decoder-72B, que ya os he anticipado lo que significa la D. Han presentado 3 variantes, unas basadas en la arquitectura típica de Transformers de Decoder Only, a esas le han puesto la letra D. Han anunciado también una parte de la familia que se llamará X de Cross Attention, que es otra de las arquitecturas que andan por ahí dando vueltas, y un tercer grupo de la familia es H, que es híbrido de Decoder y de Cross Attention. Y finalmente del acrónimo este de NVLMD72D, pues el 72B, como ya sabéis, es que el modelo en concreto tiene 72 billones americanos de parámetros. Este modelo, que como digo es el flagship, según NVIDIA, rinde a la par de ChatGPT 4 y de Claude 3.5, sobre todo en visión, en la parte multimodal. En texto los he visto un poquito más, quizá un pelín todavía por debajo. Pero todo esto lo dicen que no vende, así que hasta que esto no se ponga a prueba por gente un poquito más neutral, vamos a dejarlo en la nevera. La buena noticia, además del modelo en sí, es que han presentado el modelo con pesos abiertos y con licencia Creative Commons, aunque no incluya el uso comercial, pero menos da una piedra. Pero la noticia más importante de esta semana de desarrollo, no solo de esta semana, sino de los últimos probablemente 2-3 meses, es que unos tipos de un spin-off del MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, que se llaman Liquid AI, no me he quedado claro viendo su página web si son una startup, si son una especie de grupo de investigación, si son una fundación. Es un sitio un poquito difuso. Pero bueno, Liquid AI ha presentado lo que ellos llaman LFMs, Liquid Foundation Models, en versiones de 1 billón, 3 billones y 40 billones de parámetros. Y hay varias cosas interesantes sobre estos modelos. La primera, la más importante sin duda, es que no usan, o eso me ha parecido entender a mí y a la mayoría de los que he leído que han interpretado también la nota de presentación, no usan arquitectura de Transformers. Como mínimo no la usan de la manera en la que se ha usado hasta ahora. Yo, sinceramente, lo que he entendido es que no la usan. No lo dicen tan tajantemente, pero o han escogido muy bien las palabras, que no creo, porque ninguno de ellos parecía Cervantes, me refiero de los de Liquid AI, son todo ingenieros, técnicos, matemáticos, así que creo que quizá han intentado ser como muy elegantes hablando y entonces han dejado una puerta abierta a la ambigüedad, pero yo creo que no están utilizando Transformers. Si realmente no han utilizado Transformers, este anuncio es muy relevante, porque todos sus modelos mejoran sustancialmente a los demás en tamaños equivalentes. Especialmente los pequeños, los de 1 billón y 3 billones, mejoran a los comparables de Llama, de Phi, a los Gemmas de Google, no solamente en ese mismo tamaño, sino incluso un tamaño un poquito mayor, los mejoran. Así que si estamos ante una arquitectura que no usa Transformers y que mejora a los Transformers en tamaños comparables, esto es una noticia para sentarse y digerirla. Además de eso, en los datos que dan ellos,
el footprint, el memory footprint, la huella de memoria creo que en español no significa nada, así que vamos con memory footprint, es bajísimo, pero bajísimo en órdenes de magnitud con respecto a la arquitectura de Transformers. Estamos hablando de que cuando la secuencia ya necesita en un modelo de Transformers cientos de gigas, en este modelo, en estos LFMs, necesita a lo mejor menos de 10. Estamos realmente como digo, en otra liga. Pero bueno, en general el documento de presentación es un poquito difuso, quizá un poquito exagerado en algunos claims, no lo sé. La presentación oficial, ellos mismos dicen que será el 23 de octubre en el MIT, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Esto lo han presentado a modo de preview. En fin, el 23 de octubre o nos llevamos una gran alegría viendo que hay un nuevo tipo de arquitectura que mejora, aunque no sea radicalmente el rendimiento, pero sí mejora radicalmente el memory footprint, y si es así, ostras, hemos vuelto a dar un paso significativo adelante en conseguir que la inteligencia artificial pueda llegar a dispositivos cada vez más domésticos o como mínimo semiprofesionales. El 23 de octubre supongo que saldremos de dudas, pero la noticia, esto normalmente no lo hago en el podcast, lo de cuando hay rumores, hay tantos rumores que mejor no prestarles atención, pero en este caso, más que un rumor, hay una pre-presentación oficial del modelo. Iba a esperar hasta el 23 de octubre para ver si realmente eso no es, pero bueno, ya digo que los resultados que ellos publican son tan espectaculares que siendo un spin-off del MIT, me sorprendería que después la realidad fuera mucho peor. Entiendo que la realidad luego no sea tan bonita, pero es que aunque no sea tan bonita, la mejora es muy importante. Y una más solo de desarrollo esta semana es un paper que me he leído que publicó Stanford, donde básicamente concluyen que los LLMs, sin necesidad de fine-tuning, tienen ya, por decirlo así, integrada la habilidad de seguir instrucciones o de contestar preguntas para entendernos. Recordatorio rápido, recordad que en el proceso de fabricación, vamos a llamarlo así, de un LLM, hay 3 grandes fases. La fase que se llama de training, a veces también se llama de pre-training, donde, por hacer la analogía con los humanos, enseñamos al LLM, pues, no le enseñamos nosotros, él solito aprende a hablar, aprende a hacer frases, aprende a encadenar palabras y con las palabras hacer frases, con las frases hacer párrafos, etc. Una segunda fase, que es la del fine-tuning, consiste en especializar al LLM para alguna tarea concreta, como por ejemplo obedecer instrucciones, contestar preguntas. El fine-tuning más habitual es lo que se llama el instruction tuning, que, como su propio nombre indica, consiste en ajustar al LLM para que aprenda a seguir instrucciones, a obedecer instrucciones de los humanos. Este instruction tuning es el que tienen todos los chats que usamos, ChatGPT, Claude, de nuevo todos estos que andan dando vueltas por ahí. Y la tercera fase es la de alignment, donde lo que hacemos es educar al LLM, como se dice de las personas, que sea un LLM bien educado, que sea amable, que no diga palabrotas, que no hable de obscenidades, que no enseñe a construir bombas atómicas. Bueno, un poquito esta tutela moral que ahora en general ya tenemos los humanos, pues se la estamos intentando trasladar a los LLMs. Entonces, dentro de estas 3 fases, para hacerle el fine-tuning, el instruction tuning, el fine-tuning en el que le enseñamos al LLM a seguir instrucciones, normalmente lo que hacías era darle al LLM un montón de pares, instrucción, respuesta a la instrucción o pregunta, respuesta a la pregunta. Ya algo se olía de que no hacía falta mucho, porque simplemente con el orden de miles de pares pregunta-respuesta o instrucción-respuesta a la instrucción, ya se conseguía que los LLMs se especializaran en seguir instrucciones. Bueno, los de Stanford, viendo que era como muy fácil fine-tunear a un LLM justamente para seguir instrucciones, se preguntaron si realmente era necesario o si los LLMs ya están predispuestos, simplemente con el training, a seguir instrucciones. Y la conclusión que ellos hagan en el estudio es que sí, porque lo que han hecho es no fine-tunear a un LLM y hacer que simplemente siga 3 reglas. Le han quitado toda la fase de fine-tuning y lo han sometido simplemente a 3 reglas, que son incrementar lentamente la probabilidad de terminar la frase. A medida que va produciendo más palabras, cada vez que produce una palabra aumentas la probabilidad de que la siguiente sea fin de frase. La segunda es penalizarle la repetición. Y la tercera es cambiar la probabilidad de 15, en concreto 15 tokens específicos, que tienen que ver con, la mayoría son tokens técnicos de
separación de frases, separación de párrafo, algunos de esos. Bien, pues simplemente sometiendo al LLM a estas 3 reglas, da un rendimiento en instruction similar al que se consigue haciendo un fine-tuning específico para instrucción, con esos miles de pares pregunta-respuesta. Si os paráis a pensarlo, tiene cierto sentido, porque cuando hacemos el training, obviamente al LLM lo estamos alimentando con textos fundamentalmente escritos por humanos. El diálogo, es decir, el par pregunta-respuesta, ya es muy habitual en los textos producidos por humanos. Y el seguir instrucciones también es un comportamiento muy habitual en humanos. Así que, bien pensado, no es sorprendente que simplemente leyendo cosas que han producido los seres humanos ya tengas una cierta predisposición a seguir instrucciones, a saber seguir instrucciones y a saber responder preguntas. Una vez más, intentando hacer inteligencia artificial, aprendemos cómo funciona la inteligencia natural. Y terminamos con las pildoritas de rigor. Esta semana traigo 4 pildoritas. La primera es que Microsoft al Copilot de Windows le ha puesto ahora la posibilidad de usarlo con voz. A partir de ahora las oficinas van a ser fantásticas porque va a estar todo el mundo hablando con su ordenador. Y unamos esto a la tendencia de los open space en las oficinas, la gente separada con una mamparita de 1,5 metros y todo el mundo hablando con el ordenador. Va a ser no sé cuántos anillos tenía el infierno de Dante, tenía 7, puede ser, pues este sea el 8º. Y además, Copilot, si tú quieres, va a poder ver la pantalla, va a poder ver lo que tú tengas en la pantalla en cada momento, con consentimiento, para que le puedas hacer preguntas sobre lo que hay en la pantalla. Imagínate que tú estás leyendo en la pantalla un informe donde hay un gráfico sobre la evolución de las ventas en el último año y le preguntas a Copilot, oye Copilot, ¿este gráfico seguro que sigue la misma tendencia que la tabla que está arriba? Porque yo así a simple vista diría que la pendiente del gráfico no es lo suficientemente grande. Yo creo que los números dan una caída más grande. Bueno, pues si le has dado permiso para que vea la pantalla, Copilot verá la tabla, verá la gráfica, hará internamente él una gráfica con la tabla y te dirá si la gráfica hecha a partir de la tabla es igual o no es igual que la gráfica que tú estás viendo. El ejemplo me lo acabo de inventar, probablemente no sea muy representativo, pero supongo que se entiende la funcionalidad. La segunda pildorita es un repositorio de GitHub que he visto esta semana muy curioso, porque es un tipo que ha hecho un bot con inteligencia artificial, un agente podríamos decir, para encontrar trabajo. Y el tipo lo ha usado él mismo y lo que ha hecho es que el bot le ha ha presentado su solicitud automáticamente a 1.000 empresas en 24 horas y le ha conseguido 50 entrevistas de trabajo a este pollo. Este agente, este bot de inteligencia artificial, se encarga de todo el proceso, eso es lo más interesante. Para empezar, él busca las ofertas. O sea, él accede a Internet, rastrea un montón de webs, de sitios de ofertas de trabajo, de empresas que pueden estar ofreciendo trabajo, selecciona las que encajan con los requisitos que le ha dado este tío, en función obviamente del tipo de trabajo que él quiere. Entonces, de todas las ofertas que encuentra, selecciona las que encajan, rellena los formularios de la web, en el caso de que haya que rellenar formularios, incluso si hay que añadir documentos adjuntos, por ejemplo, si tienes que añadir el currículum al formulario, este agente añade el currículum y envía todo el formulario, se encarga de monitorizar las respuestas en el email. Si alguien de las empresas contesta, él le responde a ese email automáticamente. Además responde en el tono adecuado de esa empresa, porque es capaz también de ir a la web de la empresa, aprender sobre la empresa, ver el tono que se utiliza en esa empresa, si es una startup, si es una empresa muy grande, si es un tono formal, si es un tono más informal. Y en el caso de que la empresa finalmente le ofrezca una entrevista, él simplemente le dice al usuario: tienes una entrevista con esta empresa el martes a las 4. Ya está. Tú lo único que tienes que hacer es ir a la entrevista, porque de momento el bot no va él solo, pero tranquilos que ya llegaremos a todo. Tercera pildorita sobre el uso de inteligencia artificial en medicina. También sabéis que es uno de mis temas favoritos porque tengo la expectativa de que antes de que yo me muera llegue un momento en el que por fin no te tenga que atender ningún médico humano, pero veo que se me acaba el tiempo. En fin, el estudio lo han hecho varias facultades de medicina, varios investigadores de facultades de medicina en Estados Unidos, entre ellas Stanford y Harvard, o sea que estamos hablando de un poquito la crème de la crème, y la idea era ver si el uso de la inteligencia artificial podría ayudar a los médicos a mejorar su porcentaje de acierto a la hora de diagnosticar enfermedades. Entonces, cogieron a 50 médicos e hicieron 2 grupos.
la mitad funcionar como siempre, es decir, ver los casos y diagnosticarlos con su enorme sapiencia acumulada desde los 2500 años que hace que Hipócrates fundó esta, me voy a guardar el calificativo, y el otro grupo, también, ellos tienen toda su sapiencia, pero además de su sapiencia les dejaron que usaran ChatGPT en el proceso de diagnóstico. A cada grupo, a cada médico de los dos grupos, se le dio 6 casos y 60 minutos para que diagnosticaran los 6 casos, que puede parecer poco, pero que en realidad yo creo que es bastante realista. Por lo menos yo creo que aquí en España 10 minutos por caso es yo creo que más o menos lo que tiene un médico de los de atención primaria, y estos médicos, los del estudio, eran todos médicos de familia, médicos de urgencia y especialistas en medicina interna. Yo creo que tanto en urgencias como en medicina primaria, medicina de familia, normalmente no tienes mucho más de 10 minutos para que el médico acierte lo que tienes. Bien, pues lo que se vio al final es que en los dos grupos el porcentaje de acierto había sido básicamente el mismo, que en los dos casos era alrededor del 75%. Podéis pensar, ostras, está muy bien el 75%. Bueno, esto quiere decir que a 1 de cada 4 pacientes lo diagnosticaron mal. Pensad eso cada vez que estéis en la sala de espera de un médico, y si estáis en la sala de espera, por ejemplo, pues 8 personas, de esas 8 a 2 os van a diagnosticar mal. Es decir, que vais a ir a casa no a mejorar, sino probablemente a empeorar. Lo dejo ahí como reflexión. Pero vamos a lo que es el estudio sí y a las conclusiones sobre inteligencia artificial. La primera conclusión clara es: la inteligencia artificial no ayuda a los médicos a mejorar su capacidad de diagnóstico, porque como digo, tanto el grupo que no podía usar ChatGPT como el que sí podía, se quedaron alrededor del 75%. Pero hete aquí que los investigadores del estudio hicieron una tercera pata, que es ChatGPT solo. Es decir, tú le das a ChatGPT los 6 casos, le das los 60 minutos, de los 60 minutos ya os digo yo que le sobraron 59, y de los 6 casos, en los 6 casos tuvo 6 casos repetidos 25 veces para que fuera comparable con los grupos, tuvo un porcentaje de aciertos del 90%. Con lo cual, la segunda conclusión es: la próxima vez que vayáis al médico y solo tenga 10 minutos para acertar vuestro diagnóstico, decirle que os deje un segundo el ordenador y que ya le contáis vosotros el caso a ChatGPT, porque eso mejorará la probabilidad de acierto del 75 al 90%. Y por lo tanto, bajará la probabilidad de que el médico os mande a casa con un diagnóstico equivocado, con un tratamiento equivocado, provocándoos probablemente más dolor e incomodidad del que ya tenéis, y con la famosa frase de: si no mejoras, ven dentro de 15 días, porque esos 15 días el que lo está pasando mal en su casa eres tú, no el médico. Esta es una de mis grandes propuestas para la seguridad social, que cada vez que un médico se equivoca, él pase por el mismo calvario por el que te hace pasar a ti. Ya os digo yo que entonces mejorarían incluso a ChatGPT en el porcentaje de acierto. Pero bueno, esa es la conclusión. Yo sigo esperando ese día en el que, cuando abra la puerta de la consulta, al otro lado lo que me encuentre es un ordenador con un teclado y no a un señor con una bata perdonándome la vida. Y la última píldora, no es una píldora en sí, no es conocimiento nuevo, es una frase que leí en un artículo, no sé si la vi en alguna conferencia. Bueno, el caso es que me la apunté y me gustó mucho porque era alguien que estaba hablando sobre, creo que en concreto sobre el Movie Gen del que os hablaba antes de Meta, el nuevo modelo de vídeo, y este tipo decía una frase que me pareció perfecta para el momento en el que vivimos en el contexto de la inteligencia artificial, que es que cuando pruebes una herramienta de inteligencia artificial, no olvides que esa es la peor herramienta de inteligencia artificial que vas a probar en los próximos 5 años. Es, como digo, la frase perfecta para el momento en el que vivimos. Y es una frase que nadie piensa. La mayoría de la gente, cuando prueba ChatGPT, cuando prueba Claude, o cuando prueba Movie Gen, o cuando prueba Suno, o cuando prueba lo que sea, lo que piensa es: ¿esto es todo lo que puede hacer la inteligencia artificial? Pues no es para tanto. Y es no, esto no es todo lo que puede hacer la inteligencia artificial. Esto es lo peor que va a poder hacer la inteligencia artificial en los próximos 5 años. Porque los modelos del año que viene serán mucho mejores que este. Los de dentro de 2 años serán mucho mejores que los de dentro de 1 año. Porque ahora estamos en la parte empinada del hockey stick. Ya vendrá otra vez la parte plana, porque esto al final acaba siendo una curva logística, pero ahora estamos en la parte divertida de la curva logística. Así que este también es mi consejo para vosotros: cuando probéis una herramienta de inteligencia artificial, antes de probarla, decíos a vosotros mismos: voy a probar algo que es lo peor que voy a probar en los próximos 5 años. Yo creo que cambiará toda vuestra perspectiva sobre dónde estamos con inteligencia artificial. Eso ha sido todo por hoy. Hasta el próximo martes.